Uno con sorpresa escucha al propio presidente de la República decir que este presupuesto está siendo consultado con el pueblo. Esas 800 personas que se apostaron allí frente al Panteón Nacional, pareciera que para el señor Maduro es más pueblo que los 13,5 millones de venezolanos que votaron por este Parlamento Nacional. Pero lo cierto es que tratan de justificar la violación reiterada de la Constitución Nacional y se buscan a unos magistrados express para que le otorguen una especie de licencia para delinquir. Por lo menos 6 o 7 normas constitucionales están siendo violentadas con este mecanismo que pretende aprobar por la vía de la Sala Constitucional el presupuesto nacional, rompiendo con una tradición republicana, con una tradición de todo sistema democrático, donde por un lado hay un poder que ejecuta los gastos y por otro hay una representación del pueblo, que es la que debe controlar desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo el gasto público. Desde 1830, cuando Venezuela se separó de la Gran Colombia, la aprobación de los presupuestos nacionales han sido actos legislativos. Desde 1861 se aprobó la primera ley de presupuesto y desde allí hemos pasado por todos los tipos de dictadores, de autócratas, de gobiernos totalitarios, pero que no han cometido el exceso que hoy pretenden materializar ustedes, de que no es otra cosa que cobrar y darse el vuelto, como que si la finanza pública fuera una especie de pulpería privada del presidente de turno. Se está violando el artículo 311, que establece el marco plurianual, que establece los límites de gastos y de endeudamiento para los próximos años. El 312, que establece el límite máximo de endeudamiento. El 313, que dice de manera muy clara que los presupuestos anuales tienen que ser un acto de ley y quien legisla es la Asamblea Nacional. El 314, que prohíbe que se apruebe o que se ejecute un gasto que no esté contenido en la ley de presupuesto. El 187, ordinal 6 de nuestra Constitución, que de manera clara y expresa el debate sobre la da como facultad, como responsabilidad de este Parlamento aprobar los presupuestos de gastos, de ingresos y de endeudamiento de la República. El 150, que establece que no se puede contratar o hacer ningún contrato público que no sea debidamente autorizado por esta Asamblea Nacional. Por eso no hay forma que hoy pretendan justificar este zarpazo certero al orden republicano y al sistema democrático venezolano. Pero la verdadera razón que tiene el gobierno de Nicolás Maduro para irse por este atajo violando la Constitución es evitar el control del pueblo de Venezuela. Ese control que se ejerce, por un lado, desde el punto de vista cualitativo, que obliga a que no se puede gastar más de los ingresos, porque eso es lo que han venido haciendo en esa irresponsabilidad fiscal. Este año, nada más, por vía de créditos inconstitucionales, de créditos adicionales, se han aprobado la pequeña bicoca hasta el mes de septiembre de 1 billón con B de bandidos, 506 millardos, el equivalente al 97% del presupuesto originalmente aprobado para la República. ¿Y de dónde salen esos reales? De la emisión de dinero inorgánico. Por eso de 3.900.000.000, que era la liquidez monetaria, ya la tienen en 6.600.000.000.000 de bolívares. Y no es solo el presupuesto nacional. ¿Cómo afectan ustedes al presupuesto del pueblo de Venezuela? Por ejemplo, a esa madre que en diciembre compraba un pan canilla en 20 bolívares y que hoy tiene que pagar más de 600 bolívares por culpa de la inflación que genera la irresponsabilidad fiscal de este gobierno. Y el control no solo es cuantitativo, colegas parlamentarios, también es cualitativo, porque aquí de cara al país se tiene que privilegiar las verdaderas necesidades del pueblo. Por ejemplo, ¿cómo le explicamos a los enfermos oncológicos que no hay dinero para comprar sus medicamentos
y el gobierno de Nicolás Maduro se gasta más de 200 millones de dólares para financiar los gastos lujosos de los desaliñados que se reunieron allá en Margarita. ¿Cómo se justifica que sigan comprando tanques de guerra cuando lo que hay es que comprar tanques de agua para un pueblo que se muere de sed? ¿Cómo se sigue justificando el financiar esos gastos proselitistas mientras hay tantas necesidades del pueblo que no son atendidas en la ley de presupuesto? Y me hablan de que lo hacen atendiendo al pueblo. Y hoy presentan como un gran logro decir que más del 80% son ingresos propios, no petroleros. Y hablan de socialismo. ¿Y usted sabe cuál es la principal causa o la principal fuente de financiamiento? El impuesto al débito, al valor agregado, al IVA, un impuesto regresivo que no distingue entre ricos y pobres. Y que ustedes hoy, con una economía cada vez más deprimida, pretenden aumentarlo de 1.100 la recaudación a más de 7 billones. ¿De dónde salen los reales? Del más perverso de los impuestos, que es la inflación. Por eso si hoy tenemos más del 700%, si se riega a ejecutar este presupuesto, estaríamos hablando de más de 2.000% de inflación, que tendrá que pagar sobre todo los sectores más desposeídos, los más pobres de Venezuela. Yo quiero que ustedes hoy le expliquen al país cómo no aplicar nosotros el artículo 138 de nuestra Constitución, que establece de manera muy clara que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Y este presupuesto aprobado por una sala constitucional que usurpa las funciones de la Asamblea Nacional será nulo, tanto desde el punto de vista de ejecución de gastos como cualquier endeudamiento que pretendan contraer y seguir comprometiendo a la República. Y para concluir, colegas parlamentarios, porque a mí no me vas a venir con eso de que esos magistrados ilegales son los que están declarando, en este caso, el desacato de la Constitución por parte de la Asamblea, cuando son ellos los que violan la Constitución. Y les voy a recordar las palabras de Martin Luther King, que decía, y va para ustedes, diputados, porque ustedes también representan un pueblo, y decía Martin Luther King: nunca olvides que todo lo que hizo Hitler en la Alemania nazi era legal para los jueces de aquel país del nazismo. Y hoy estos mismos jueces pretenden avalar la violación de la Constitución en detrimento de los derechos del pueblo de Venezuela. Por eso, señor diputado, colega presidente y diputados, voy a proponer que se incluya un nuevo ordinal en este proyecto de acuerdo que va a leer Secretaría, que sería el ordinal 9º, y que el 9º se corra al 10º y el 10º al 11º. Pero el ordinal 9º que propongo que se incorpore quedaría redactado de la siguiente manera: acudir como Asamblea Nacional y representación legítima del pueblo de Venezuela ante el Consejo Moral Republicano a los fines de que inicie el procedimiento de falta grave de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por usurpación de funciones de esta Asamblea, de acuerdo al artículo 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Es todo, señores diputados, colegas, Junta Directiva.